Comencemos hablando del adulto mayor, población también bastante vulnerada y vulnerable ante cualquier em, espacio o vicisitudes de la vida, por decirlo de alguna forma. Tenemos abuelitos muy solos, ancianos muy solos. eh, que tienen, que dependen todavía de ellos mismos, pues se valen de ellos mismos, entonces van al médico solos, van a reclamar sus medicamentos solos, van y mercan solos. Entonces, pues ya estando en una edad tan vulnerable, donde puede haber una caída, eh, puede estar en proceso de pérdida de memoria y tenga un episodio, una crisis y no sepa dónde está, cómo se llama, qué hace. Em, entonces, no hay una manera en específico para tratar un adulto mayor, pero es importante también tenerlo como en el panorama y cuáles son esos indicadores que un abuelito o un anciano pueda necesitar un- una primera contención. Entonces, el objetivo de esta clase, pues obviamente conocer, comprender un poco los principios y adaptarlos a las necesidades que tienen los abuelitos como tal, para aplicar los primeros auxilios. Y evidentemente, así como hemos reconocido en los niños, en los adolescentes y en los adultos jóvenes, em, las necesidades tanto emocionales, comportamentales, sociales y cognitivas. Para nadie es un secreto que ir llegando a la vejez trae muchísimos cambios. Entonces, dentro de las características psicosociales, el cambio físico, entonces disminuye la fuerza, la movilidad, porque a nivel articulatorio ya no es lo mismo. em, el tema del sentido de ubicación, algunos sentidos empiezan a fallar, entonces la vista, el oído, em, pues que van quedando sorditos, entonces necesitan apoyos también frente a estas problemáticas. A nivel cognitivo, pues su pensamiento es más lento, mm, se demoran mucho más en razonar, eh, pero evidentemente continúan conservando esa parte de poder defenderse a nivel verbal, a nivel, por eso pongo ahí, conservan el juicio, porque así piensen lentico, todavía tienen la posibilidad de decir, qué pena, me respetas, qué pena, no me parece, ¿cierto? Defender sus, sus principios y sus valores. Cambios emocionales por pérdidas, duelos que estén viviendo porque perdió la casa de toda la vida, no puede volver a trabajar, murió su esposa, se le murió el gato, no tiene contacto con ninguno de sus hijos, entonces se van acumulando esas partecitas, entonces generan duelos, generan pérdidas, se van sintiendo más solos y la dependencia para ellos es también un poco, ¿cómo decirlo? Es más bien frustrante porque depender tanto económicamente como físicamente de alguien, eh, uno pensaría que es un estorbo, por ejemplo. Ay, no, pero yo qué voy a ir a estorbar allá, no, yo puedo bañarme solo, no, yo puedo comer solo, no, yo puedo ir solo o sola, y muchas veces no es así. Y a nivel social,
empiezan, pues obviamente cuando uno está activo a nivel laboral, pues su vida es un poco diferente, tiene contacto con la calle, con sus compañeros o con su negocio, entonces tiene la mente activa en lo que le gusta. Después del trabajo salía y se encontraba con los amigos y después volvía a la casa, ¿cierto? Ya cuando entra este proceso de la jubilación, se van quedando más solitos sin saber qué hacer y muchas veces en este proceso es cuando empiezan los procesos de pérdida de memoria. Muchas veces porque entran en depresión, y otras porque no se le está dando la misma cantidad de procesamiento al área cognitiva para que mantenga todas las redes neuronales bien compactas y no se pierdan. Cambios familiares, entonces se murió la esposa, se murió el hermano, se murió eh, el amigo, se murió. Entonces van quedando solos, se van quedando muy solos y mm, a raíz de eso también se pueden generar dificultades emocionales. Y la percepción de utilidad cambia porque ya no se sienten útiles, mm, y va muy ligado con la dependencia. Entonces la OMS nos da esta definición que envejecer no implica una enfermedad mental, pero puede haber mayor vulnerabilidad a trastornos emocionales debido a las pérdidas acumuladas. Entonces el irse quedando solos, el depender de alguien, el tener una enfermedad a nivel de una demencia y nadie vea por esa persona, entonces puede pasar días sin comer, puede pasar que se le olvide tomarse su medicina y eh, perder las nociones de que tengo que cuidarme, ¿cierto? Entonces ahí entraría el familiar o la enfermera o la persona que está encargada, sino ya a nivel de vecinos, también sería importante como divisar un poquito esa vida del anciano como tal. Bueno, dentro de la intervención en esta primera contención emocional con el adulto mayor, em, no hay muchos cambios, solo que como a nivel de su procesamiento son más lenticos, pueden demorarse más en hablar, pueden decir incoherencias en algunos momentos. Entonces, mantener siempre la escucha activa y la paciencia, absolutamente pacientes en ese proceso, permitirles las pausas, intentar no interrumpir para no cortar el hilo que llevan y evidentemente validar sus emociones y sentimientos, que eso lo hacemos con todos. Mm, un lenguaje claro, eh, bien directo, evidentemente sencillo, no ponernos pues a hablar de forma técnica y repetir si es necesario que eh, es inevitable no tener que repetirles. Si tenemos que repetirles a los adultos jóvenes y a los niños, a un adulto mayor también. Mm, Promoción de la dignidad, procuremos no infantilizarlos. Ay, qué abuelito tan lindo, mira cómo se ríe, mira cómo va, ¿cierto? No tratarlos como niños, pueden que en algún momento tengan comportamientos de niño malcriado, pero es un adulto y ese rol o esa jerarquización no se debe. eh,
ocultar o cortar? Pues porque eh, él también tiene que tomar sus propias decisiones, consultarle, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿qué te parece mejor? Darle opciones para que se sienta incluido y que todavía puede tomar decisiones para, para su vida. Y lo más importante cuando nos topemos con un adulto mayor es identificar esas redes de apoyo, cuidadores, familia, ya si no cuenta con familia o un cuidador permanente, pues obviamente tocará activar rutas para, para, para que sea incluido en alguno de los programas que tenga el gobierno para estos abuelitos o adultos mayores. Mm, Aquí hay una pequeña adaptación en el modelo de esa estrategia del PAP y sería observar, escuchar, conectar. Hasta ahí vamos muy bien, pero vamos a incluir el proteger. Pues son evidentemente una población, como dije al principio, bastante vulnerada y vulnerable. Muchas veces si van a una cita solos, se los pasan por la galleta y no los atienden, o los dejan esperando mucho tiempo, o, o no les entienden qué necesitan hacer. Em, entonces ahí entrar también como en un apoyo. Estamos haciendo una fila, estamos en un sitio público y observamos que el abuelito está o la abuelita está teniendo inconvenientes para hacer el pago, para para reclamar algo, para lo que estén haciendo. Y evidentemente la persona que está atendiendo no está siendo muy comprensiva, sabiendo que es un adulto mayor, pues no tener no tener miedo en alzar la voz por ellos, ¿cierto? Entonces, por eso se incluye el proteger y es detectar situaciones de negligencia, abuso, abandono y obviamente lo que les estaba diciendo anteriormente, em, activar esas redes de apoyo como tal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Algo por contar? ¿Cuáles serían los factores de riesgo que tendrían nuestros abuelitos? Pues aislarse a nivel social. em, Evidentemente las pérdidas de parejas, de seres queridos, de amigos, también van generando riesgos. Enfermedades crónicas con dolores persistentes y la dependencia económica y física no ayuda mucho tampoco a que ellos se sientan cómodos dentro de ese rol social que comienzan como a cumplir. Mm, y ya lo último y lo más triste es el tema del abandono o el maltrato por esa misma dependencia que viven, tanto física como económica, no ser útiles de alguna forma para la sociedad. Entonces las personas se sienten en la potestad de generar em, insultos o maltratos para ellos. Ali, ya te doy la palabra. Dale. Hola, ¿se escucha? Listo, ¿Se súper escucha? bien. Ya. Falta el ítem de los adultos mayores que viven con la familia.
Ujú, y los que viven en hogares. ujú. ¿Esa también va a ir incluido en la temática de hoy? Sí, vamos a hablar un poco. Vamos a hablar Ok, un poco de eso. Y yo creo que Margarita nos podría apoyar mucho en el tema de hogares de abuelitos. fantástico. Yo estuve en un Ujú, programa de la municipalidad, de la comuna ujú, donde vivo, el programa del adulto mayor, porque acá ujú. la comuna está muy organizada y les hacen actividades, encuentros, clases hasta de baile. Es cosa que la gente se vincule y ahí están todas las redes disponibles. Qué rico. Así Mm. debería ser en todas partes. Ujú. Lo único malo son las jubilaciones que no alcanzan para nada. Ah, Ahí sí. empieza la dependencia económica de la familia, los que no lograron tener sus ahorritos, los que no tienen su Ujú, casa, entonces se ven reducidos a veces a casa de hijos, a veces no son bien recibidos, entonces vienen todas las consecuencias, las depresiones, hasta que al final al viejito lo tiran en un hogar, po. ujú. Estorba. Absolutamente. Ni las casas están preparadas para la gente mayor. No hay piezas, los baños hay que ponerles muchas cosas para que no se Ujú. caigan. Entonces, todo un Hay que problema, adaptar. justamente. Eso, Ujú. por mientras, bajo la mano. Listo. Estamos viendo algo que Gracias, me va a decir el Ali. adulto mayor y en qué contexto. Son muchos. Ay, Ali. Ali. Gloria, dale. Dime, Aló. Ah, ¿ya habías terminado, Ali? yo sí, bajé la mano. Gracias. Ah, ok. Dale, con gusto. Gloria, dale. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vas? Mm, Bien, gracias. Pues con respecto a los adultos mayores, yo creo que a nivel social debemos ser muy conscientes que todos vamos a ser en algún momento adultos mayores. Y pues no solamente es el respeto que pues digamos es natural, sino la conciencia de todo lo que ellos hicieron por nosotros, por la sociedad que queda luego del esfuerzo de ellos, y desde ahí yo creo que debe partir ese cuidado no solo de sus familias como tal directas, sino de la sociedad para con ellos, y entender lo que te digo, como seres humanos, que todos vamos a ser en algún momento adultos mayores, no sabemos cómo, si con salud, con enfermedades, con Alzheimer, bueno, tantas cosas, y yo creo que nosotros tratamos como seres humanos de dar lo mejor a nuestros hijos y a la sociedad, y colaborar y ser buenas personas, y deberíamos devolver un poquito de eso, porque a veces sí pareciera que fueran un estorbo para la sociedad, y así a veces por eso se comportan o se sienten solos, porque nosotros nos encargamos de hacerlos sentir así. Absolutamente, tienes toda la razón. Y creo que hay que hacer énfasis en que cómo quiero que me traten a mí cuando esté en esa etapa, ¿cierto? Si quiero que me traten a los gritos, si quiero que me traten como un estorbo, si quiero que me traten, entonces siempre buscar que nuestro apoyo hacia ellos, por más difícil que sea, intentar eh, ser más un apoyo que un problema más para el adulto mayor como tal. Bueno, voy a buscar otro un videito que les tengo. Aquí está. Bueno, traigo este video porque a nivel comunicativo con un adulto mayor,
como se dieron cuenta, independientemente que tengan una demencia o no, eh, en ciertos casos van a ser más em, desconfiados en la manera en cómo uno se acerca. Uno tiene que ser muy cauteloso porque el sentirse dependientes de un otro también genera displicencia frente a esa ayuda. Mm, por ejemplo, yo estando en la universidad, terminando mi pregrado, pues yo me iba en bus para la casa y para la universidad. Y las rutas que yo tomaba eran, pasaban por muchas zonas de centros de salud. Entonces, pues había gente, mucha gente que se bajaba ahí y evidentemente mucho adulto mayor. En un punto se sube un señor, se veía ya muy mayor. Mm, entonces yo cogí mi maleta y le dije, señor, tome la silla, no se preocupe, siéntese. Igual yo ya hasta que llegaba a la casa eh, y la respuesta de este señor fue como, lo necesita más usted, desgarbada. Entonces yo volví y tomé mi asiento con cara de perturbada. Yo, pues me hubieras dicho, no, tranquila, no lo necesito, me bajo en 2 cuadras, eh, pero por quererle hacer un favor, evidentemente me hizo sentir que hice algo malo, cuando definitivamente no estaba haciendo algo malo, sino que a uno le enseñaron de chiquito que a los ancianos, a las mujeres embarazadas o a una persona que esté muy encartada, pues uno le ayuda cuando está en el servicio público, ¿cierto? Entonces, em, yo no sé si el señor emocionalmente estaba muy mal o era muy cascarrabias o es una manera de de defenderse de alguna forma de lo que lo rodea. Entonces es bastante complejo mm, entender esas cabecitas porque obviamente al estar un paso más atrás todos los días, eh, se van quedando sin cómo validarse ellos mismos también. Entonces, en este momento le voy a dar la palabra a Margarita, que la había pedido antes de ver el video, para poder ver el siguiente. Margarita, adelante. Margarita Ayala. Qué pena, profe. Tranquila. ¿Aló? Te ¿Me escucha? escuchamos. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está, grupo? Muy bien. ¿Todos bien? Sí. Bueno, profe, a ver, yo hablo un poquito a grandes rasgos sobre el adulto mayor, ¿cierto? Ujú, Lo que estamos hablando, que me parece el tema muy importante, pues como que todos a grandes rasgos conozcamos algunos detalles sobre el adulto mayor. ujú, Bueno, hablemos como sobre el proceso envejeciente, la primera etapa. A ver, según la Organización Mundial de la Salud, dice que el proceso envejeciente empieza a los 30 años, a los 34, perdón, años. Es lento, pero progresivo, ¿sí? ujú, O sea que a partir de los 34 años ya empieza ese proceso, lento, como dice la Organización Mundial de la Salud.
Pero si no llevamos una calidad de vida satisfactoria en la alimentación, en el ejercicio, en no consumir alcohol, en no consumir tabaco, etcétera, etcétera, ese proceso lento se puede acelerar, ¿cierto? Por eso muchas Ujú, veces uno dice, el proceso envejeciente no es igual para todo el mundo. Hay unos que envejecen más que otros. Es por eso, ¿cierto? Porque no llevamos una calidad de vida satisfactoria desde jóvenes, ¿sí? absolutamente. En el proceso envejeciente hay dos clases de vejez: adulto mayor sano y adulto mayor enfermo. El sano es que no Ujú, tiene ninguna patología, puede tener su disminución fisiológica, sí, como su ujú, nombre lo dice, ya hay disminución fisiológica, el proceso, ya la vejez llega a los 60 años, entonces a los 60 años hay una disminución fisiológica, sensorial, gustativa, olfativa, digestiva, respiratoria, osteomuscular, en donde hay lentitud para la marcha. Por eso uno dice, la marcha de esa persona de edad ya es lenta, corta y gacha, ¿sí? Es una ujú, lentitud para la funcionalidad del organismo, ¿sí? Entonces, hay todas esas alteraciones digestivas, respiratorias, osteomusculares. Por eso decía la compañera, que por ahí comentó de que habían varias patologías. Sí, es porque sí, hay esa disminución y si no se cuidó cuando joven va a haber pues la parte física va a acelerar más. ¿Sí? En las enfermedades metabólicas, en las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, en lo metabólico como la diabetes, y va a estar la hipercolesterolemia, va a haber, ujú, van a presentar hipoacusia. Por lo general, el abuelito presenta hipoacusia, o sea que hay una disminución auditiva, ¿sí? ujú, Entonces, por eso es lo que al abuelito hay que hablarle de frente, ¿sí? Pausado, con un tono de voz clara, afectiva, ¿sí? Para que el abuelito le escuche. Y si no le escucha, volverle a repetir, ¿sí? Cuando las personas dicen, el abuelo nunca tiene sed, es por la disminución gustativa, ya no hay sed, entonces hay que ofrecerles agüita, porque si no se les ofrece el agüita, el abuelito se va a deshidratar y va a producir una infección por deshidratación. Entonces son como muchas cosas en el abuelito que tal vez debemos de conocer cuando se va a acompañar. Ahora, dentro del acompañamiento de la persona mayor, un acompañamiento con mucho amor, con mucho cariño, con una comunicación asertiva, afectiva, que esa persona, brindarle ese calor humano y holístico, que esa persona se sienta bien, ser responsable ante el cuidado del abuelito, porque el abuelito es muy susceptible a cualquier dolor, susceptible a la soledad. La soledad es lo más grave para el abuelito. En la soledad se deprimen, hay angustia y vienen factores orgánicos por la soledad, por sentirse solo y abandonado. Por eso ella es muy importante la familia. ¿Sí? Que la familia esté al cuidado del abuelito. La parte principal para el adulto mayor es la familia. Pero ¿qué pasa con la familia? Ah, no, no tenemos tiempo, no hay quien lo cuide, vamos y lo llevamos a un centro de bienestar del anciano. Allá mi papá va a estar bien. No, allá va a estar bien cuidado. Y si tengo plata, le pago un centro de bienestar donde lo cuiden bien. Mentiras que no. El abuelito necesita ese calor de hogar de la familia. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que tiene pues esa impresión de que no, yo con la plata le pago al abuelito y él va a estar muy bien. ¿Sí? Entonces son muchas cosas como que aprendamos en ese acompañamiento del abuelito,
Aprendamos cómo una psicoeducación a la familia, la importancia que es el adulto mayor, su familia, ¿sí? Por ahí usted hablaba de los factores de riesgo, ¿sí? Uno de los factores, había muchos factores de riesgo, pero yo aumento como otros factores de riesgo que puede Ujú. sufrir el abuelo, ¿sí? La pobreza precaria, administrarse más de 7 medicamentos, ¿sí? La soledad, ese apoyo que le falta de la familia, ¿sí? Entonces, otro de los factores de riesgo, déjeme que me acuerdo, se me fue, ¿sí? Pero un momentico, yo me acuerdo de los factores de riesgo, de esas necesidades que el adulto mayor tiene cuando hay una movilidad reducida. Por ejemplo, un abuelo Ujú. en una silla de ruedas. Hay que estar en el cuidado completo, en el baño, en el cambio de pañal, en el cepillado de los dientes, porque el abuelito se vuelve dependiente, ya no es independiente, sobre todo cuando hay una movilidad reducida, ¿sí? Entonces hay una disminución fisiológica en todas las actividades básicas de la vida diaria. ¿Sí? Entonces, como que tengamos como un poquitico esos conocimientos cuando entramos a acompañar a un abuelito. Sobre Ujú. todo, brindarle ese cariño de amor, que esa persona se sienta bien, que pueda depositar ese apoyo en esa persona, más cuando al abuelo la familia lo dejó, ¿sí? Lo abandonó, lo mandó a un centro de bienestar del anciano, y hay familias que no se acuerdan de él, lo llevaron allá y hasta luego él, ¿sí? Eso como que quería aportar a grandes rasgos de la persona mayor. Muchas gracias. A ti, Margarita, por querernos compartir esto. Tú que estás como tan eh, de lleno con esta población y es importante tener todas estas claridades para poder estar en un acompañamiento constante sí, y nutritivo para esa persona que lo necesite, en este caso el adulto mayor. Sí, Jenny, sí, sí, profe, sí, perdóneme que lo interrumpa, sobre no todo te... en una movilidad reducida. Hay que estar en un Ujú, acompañamiento. Por eso al cuidador se le ujú, da pues mucha parte en la psicoeducación, ujú, sobre todo en los cambios, para que ese abuelito no le resulten zonas de presión y las zonas de presión se le vaya a formar una escara, ya esa escara ujú, le vayan a dar pseudomonas, en donde ya ujú. necesita no solamente de medicamentos orales, sino de medicamentos parenterales. Intravenoso. Entonces, Ujú, evitar todo eso, evitar una nueva caída al abuelito, porque si el abuelito se cae, ya se va a fracturar más, ya va a haber más ujú, complicaciones, ¿sí? Entonces acordémonos ujú, que en el abuelito hay una disminución fisiológica orgánica completa, como lo dije al principio, sensorial, que son los oídos, la vista, el olfato, el gusto. Por eso si a un abuelito nunca va a percibir los gustos de la comida. Nunca va a percibir, nunca va a sentir si esa comida está salada o está simple. Nunca va a percibir si esa comida tiene, si ese café está cargado de azúcar o no. ¿Sí? Entonces son muchas cosas, por eso se hace énfasis mucho en el acompañamiento de esa persona. Es un acompañamiento que hay que tener, que estar ahí, perdón que la perrita, que hay que estar ahí con el abuelito, sobre todo cuando hay una disminución funcional, perdón, total cuando está cuadripléjico, cuando está hemipléjico, sí, cuando hay una parálisis facial, todas esas cosas, todas esas complicaciones. sí, sí, sí. Qué pena, la perrita, pues, es muy feliz que No me te la lleve. preocupes. También quiere participar. Ah, no, es que ella participa parejo.
Bueno, Margarita, muchas gracias. Y de pronto a lo largo de la clase ocurre otro o se te ocurre otro tema en lo que podamos hacer más énfasis, levantas la manito, ¿listo? Listo, sobre todo un poquito hablar de la espiritualidad, pero Ujú, esperemos que usted llegue a ese tema y yo puedo pues como hablar un poquito de la espiritualidad en el adulto mayor. listo. Bueno, Dale bueno, pues, pues. gracias. Gracias. Jennifer, ya puedes activar tu micrófono. Buenas noches, mi profe. Buenas noches a todos. Hola, hola. Eh, con respecto al tema de hoy, siempre en el adulto mayor, algo que lo hago, que lo practico en mi trabajo y es independientemente muchas veces en cómo se pueda sentir uno, siempre llegar con la mejor disposición para ellos. Siempre llegar con amor y con un oído muy bien pulido para saberlos escuchar, para tenerles la paciencia adecuada que requieren, eh, porque hay algunos que uno los recibe con demasiada depresión, lloran, le dan quejas a uno, le dicen que el hijo, bueno, entendible, ¿sí? Tanto para el Ujú, familiar, el cuidador del paciente, como para uno a veces también es complicado porque lo vivo a diario y son pacientes que, ay Dios bendito. Por ejemplo, en este momento, hace unos días, ya no la cuido en este momento, pero era una paciente psiquiátrica. Cuando son ujú. pacientes psiquiátricos, ay bendito, te toca tener la paciencia del santo, porque Job. eso es difícil, o sea, eso es complicado, no es Ujú, nada fácil. Hay abuelitos, eso que tú decías ahorita, cuando te habías levantado de la silla para cederle el puesto a otra persona, yo decía, ay doctora, yo entro de mí, ¿no? Decía, viera cómo lo tratan a uno a diario. Mire, yo he tenido pacientes que le dicen a usted, usted es una enfermera tantas y no sé por dónde más usted de los no sé cuánto más, de las palabras más grandes hasta la más pequeña que encuentren para decirle a uno, se la dice. Y, y, y yo que, o sea, hay pacienticos que la verdad, el ser acompañante de ellos es complejo porque hay unos que lloran mucho, otros que son muy amargaditos, otros que son muy contentositos, otros que, como la canción, son contentosos, otros que de pronto de alguna manera no expresan ningún tipo de emoción, no la dicen. eh, y en ese orden de ideas, para generalizar, creo y pienso que siempre tiene que haber demasiada disposición, demasiado afecto, demasiado cariño con los pacientes, eh, aprender el idioma de ellos, porque muchas veces, lo digo porque sí, uno lo vive a diario, ujú, lo trabaja a diario, hay familiares que, miren, yo llego y hay abuelos que no le cuentan las cosas privadas de ellos a los familiares y a veces se las cuentan a uno, lo cogen a uno como si usted fuera ese psicólogo para ellos y le sí. cuentan todo, absolutamente todo. Todo se lo cuentan a usted se sabe desde el primer día hasta mejor dicho, usted se vuelve el psicólogo totalmente
el que le cuentan todo, le dicen todo, el día, la hora, todo, todo le cuentan ellos a uno. Pero siempre tener la mejor disposición, el afecto, ya los cuidados de cómo se debe tener un paciente en casa y todo eso para evitar úlceras de presión, sus cambios de posición adecuados y todo eso, eso ya lo hace especialmente enfermería para evitar que brindarle un buen, siempre en las notas de enfermería se coloca precisamente esa parte, se le brinda acompañamiento y apoyo en sus diferentes actividades y funciones del paciente en sus momentos y horas adecuadas. Ese es algo que siempre se coloca en las notas de enfermería. Siempre va esa parte desde la hora que inicia tu turno hasta la hora de entrega. Entonces, hay pacienticos ay Dios mío, a veces uno no quisiera, digamos, tener que llegar el momento de regañar, pero créame que hay pacientes que no es, mira, yo soy eh, una de las personas que soy antimaltrato con los pacientes. O sea, yo no tolero, no estoy de acuerdo con eso, no me gusta el maltrato con ellos, no me gusta que les hablen duro, que los griten, que... Y yo he durado con pacientes, con un solo paciente de 3 años y medio, 4 años, 2 años, un año, con un solo paciente, pacientes en cuidados paliativos, pacientes en hospitalización domiciliaria, y es ver un paciente continuamente. Y el trato a veces con el familiar, y créame que a veces te toca llenarte de mucha más paciencia porque a veces tú no sabes si a quién tenerle más paciencia, si al familiar, a los familiares o, a, o al paciente. A veces uno se carga de tanto de eso que hay, santo Dios bendito, uno a veces sale, uno dice, uy, no, hoy sí voy a salir, pero loca de acá, porque teniendo en cuenta que si el paciente es agresivo, por ejemplo, yo se lo digo porque el paciente la psiquiátrica que tenía, me cogía, había otra que me decía, mejor dicho, esta vida y la otra vez, bueno, me decía, me trataba mal, pero era agresiva, te pellizcaba, te aruñaba, no era porque no tenía sus dientecitos, sino también me había mordido. En muchas ocasiones, los pacientes psiquiátricos es cosa compleja y te lo digo porque ya llevo varios años trabajando en esto y los pacientes en su mayoría me ha tocado psiquiátricos y son pacientes que te escupen la comida, te escupen en la cara, te dicen está tal por cual, no quiero nada, no quiero que me bañe, no quiero que me levante, hoy no quiero que usted me haga nada, déjeme morir o deme una pasta para morirme rápido, yo hoy Sí no quiero es. que usted me atienda, usted es una enfermera tantas y no sé por tantas, llámeme a Julanito de tal, porque, y una cosa es que a ellos toca tenerles paciencia, brindarles demasiado cariño, y en esas que tener paciencia porque ellos se vuelven muy, de por sí su naturalidad, se vuelven, un niño es un abuelo y un abuelo es un niño y ellos se vuelven dependientes todo el tiempo y teniendo en cuenta que se vuelven mentirositos. Entonces es complejo porque ellos de por sí siempre van a tender a decir, no, es que esa no me dio hoy ni de comer, hoy no me dio. Entonces, y hay pacientes que llega uno y llega donde familiares, que los familiares son insípidos. Perdónenme de pronto la palabra o la expresión, de pronto no es la manera de decirlo, pero pues en mí, yo lo digo porque pues yo no sirvo para, o sea, a veces a mí me dicen que yo soy muy de pronto melosa, pero no es eso. Lo que pasa es que a mí me educaron así, a mí me formaron Ujú. así, teniendo en cuenta que yo soy única mujer de 2 hermanos hombres, yo soy la única mujer, yo no tengo hermanitas. Siempre en mis formaciones que he tenido, yo fui catequista, eh, yo preparaba a chicos para primera comunión, confirmación, bautizos. eh,
Y de por sí, pues en todo ese tiempo que he tenido en mi formación, tanto como enfermera, eh, como, como catequista, siempre me enseñaron y siempre, y esa es mi naturalidad, no tanto porque una cosa es lo que uno aprende en las instituciones y otra cosa, su esencia como persona, lo que hay en su humildad, en su corazón, lo que tú eres como persona. Eso se va formando desde la casa, desde tus valores y desde tu genética. Todo lo demás son añadiduras y cosas que tú vas obteniendo en el camino, aprendiendo en ello. Y una de las cosas es que, o sea, yo siempre he dicho, desde que uno dé cariño desinteresado, eh, no importa si al otro, yo siempre le digo al familiar, lo siento si a ti no te gusta, si te incomoda, pero yo no puedo ser algo que yo no soy. O sea, para mí es muy difícil no brindarle cariño a un abuelito. Para mí es difícil decir no, no dale mimos. ¿Qué sería la vida? ¿Qué sería del ser humano si no hay mimos, si no hay apechiches, si no hay la manera de cómo consentir esa persona, que esa persona se sienta amada, que se sienta querida, que diga, bueno, el día que no salga de allá o del lugar de uno trabajo, bueno, esa enfermera por lo menos a mí siempre me trató bien, con amor, con cariño, porque a veces por lo general uno choca a veces con los familiares, porque los familiares, y te lo digo porque a veces, uy, no, me han pasado muchos casos terribles, por decirlo de alguna manera, y a veces uno dice, Dios mío, así es el familiar, y si eso hace con uno, se pone uno a pensar, ¿cómo será con el familiar, sí? Si yo maltrato a otra persona, un extranjero o independiente quien sea, si yo lo maltrato, yo no me estoy metiendo con esa persona, yo me estoy metiendo con Dios. Y por eso siempre mi mamá nos decía, desde muy niños, nos decía, el, o- la persona que se meta con un niño especial, con los niños, con las embarazadas, con un abuelito, o sea, todos los adultos mayores, se les debe el mayor de los respetos. Y maldita o maldito el hombre o la mujer quien se mete con lo sagrado de Dios. Si usted quiere recibir recompensas del cielo, siempre sirva con amor y con humildad a esas personas. O sea, a todo el mundo se trata, ámate a ti mismo y verás cómo tú tienes ese amor y ese discernimiento para servir a los demás. Pero si tú maltratas a otra persona o la discriminas, tarde que temprano, todo lo que tú siembras regresa a ti. Y uno llega donde hay abuelitos que se la pasan llorando. Miren, hace poquito conocí un abuelito de 109 años, tuvo 13 hijos y el abuelito no lo podía yo creer, pero es que yo lo miraba y no lo podía creer. El señor caminaba, se ayudaba y los hijos prefirieron ir a meterlo a un asilo. Y él rezaba y le decía a uno, acompáñeme a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, y se la pasaba toda hora rezando. Y se lo habían llevado un fin de semana para la casa, lo dejaron caer y se le fracturó una manita. No, yo no lo podía creer. Yo lloré ese día de ver eso y él decía, me duele mi manito, me duele mi manito. Y la tenía inflamada y la tenían vendada. Y de verdad que hay situaciones tan complicadas, hijos que no les importa vender sus propiedades, todas las propiedades que el abuelito tiene y van y los meten allá, los propios hijos, y los abandonan y los dejan allá. Y otros que pues lamentablemente no tienen los recursos económicamente para su sostenimiento, entonces los llevan allá y van y los visitan allá, pero unos es porque de verdad no tienen económicamente los recursos y están, aún así están pendientes. Y otros que, ay Dios mío, Señor Santísimo, como que le provoca a uno coger esos familiares y de verdad quisiera uno y cogerlos y decirles cuántas cosas en la cara.
Y lo digo porque me ha tocado enfrentarme a ese tipo de casos donde el familiar es, Dios mío, Señor, como que le provoca uno coger y llevarlo para un manicomio. De verdad, de ver las cosas, miren, me ha tocado llegar donde los hijos le pegan a los pacientes, a los propios abuelitos, a los propios papás, donde nietos que le pegan, donde los mojan con agua fría, Ujú, donde ellos lloran, y uno llega como enfermera y pues lo mejor que uno puede hacer es brindarle amor, acompañamiento y decirle aquí estoy, tranquilo, va a estar bien, yo me comprometo. Y esos abuelitos se encariñan tanto de uno. Yo tenía un abuelito que a él yo lo cuidé 4 años y medio. Cuando yo llegué a esa familia, él tenía fractura de cadera, diabético, hipertenso, em, artrosis, tenía diferentes patologías, diferentes enfermedades. Un paciente crónico pero en esos 4 años y medio, pues yo preparo las cremas para que a los pacientes no se les genere escaras. escalas. Y ese señor ya se me acababa el contrato y le dijo al familiar, ella se va cuando yo me muera. Pero pues eso de que uno no habla incoherencias. Y ese Ujú, señor me quería tanto, pero era tanto que yo me iba de vacaciones y me iba 15 días y a veces me tocaba venirme antes de los 15 días, por ahí tomarme una semana, porque ese viejito, yo dejaba otra enfermera y eso, ay Dios, no se amañaba, empezaba a llorar, empezaba a preguntarme que si era que yo no iba a volver, que cómo así, y pacienticos así. Y entonces ujú. yo a él, y él se murió y efectivamente pasó todo eso, pero me han tocado y pienso que lo importante al abuelito en ese orden de ideas, lo más importante es tener la mejor disposición, porque no hay abuelitos fáciles, hay abuelitos súper difíciles, súper complicados y que a uno todo el tiempo incluso le piden que le den algo porque se quieren morir, que le demos algo porque él ya no quiere vivir y pacienticos así. Entonces, ese era mi, mi, mi aporte. No Si en algo quedé mal, pido disculpas. Qué pena. te preocupes. Gracias. Bueno, gracias Jenny por tu aporte. Es muy importante, sobre todo las personas que tenemos contacto con el adulto mayor, por experiencia propia. Lo vivo todos los días con mi abuela. Son groseros, son burleteros. Bueno, yo me pongo del lado jocoso porque yo sé que no está en sus cabales, pero la cuidadora directa es mi mamá y evidentemente el cansancio del cuidador es mucho, mucho, mucho. Em, Mi abuela tiene todos los cuidados en la casa. Tiene una señora, la baña, tiene cama de levante, pues cama hospitalaria, tiene la silla de ruedas porque ya no tiene fuerzas en las piernas para caminar, entonces viene un fisioterapeuta. Cada que viene el fisioterapeuta, eso fue hace 8 días, sí, hace 8 días lo golpeó y le dijo, chao doctor, que lo maté un carro y que lo pisó un tren. Malparí y juepú. Así despidió al fisioterapeuta. A mí me da risa, pues el señor también salió riéndose porque él sabe qué tipo de pacientes está tratando. Mi abuela tiene demencia por Alzheimer hace más o menos 10 años. Ya llevamos tiempito con ella. eh, Ha sido una lucha muy, muy, muy grande. Son personas de muchas rutinas. Si la rutina se cambia, tienden a generar crisis. mm, entonces no duermen bien, comienzan a preguntar incoherencias que no están dentro de esa rutina que tienen implementada. Bueno, es un cuento bastante largo que todavía tenemos tiempito para conversar. Eh,
Y en Colombia, lastimosamente, eh, la gente se escuda en el tiempo, la gente se escuda en el cansancio, que yo comprendo muchísimo a mi mamá y tiene toda la razón. Cargar a mi abuela es una cosa loca porque pesan mucho y cada vez van pesando como más, así no engorden, yo no sé qué pasa. Mi abuela tiene 96 años, entonces el cansancio de mi mamá es evidente, el cansancio de ella también es evidente. Entonces ahí hay eh, muchos factores. ¿Qué les parece si salimos al coffee time, que salimos a tomarnos el cafecito y eh, volvemos para yo mostrarles otros videitos que les tengo frente a todo lo que hemos hablado, pues, un poco de lo que hemos hablado hoy sobre esta etapa de la vida que al parecer no es muy fácil. Entonces, eh, volvemos a las 7:19, 6:19, 8:19, la hora que sea en sus países. Disfruten el chocolatico, el cafecito, la aromática que se vayan a tomar y nos vemos a las 7:19. Mm, ¿Cómo se va volviendo la vida de un abuelito? Este es un cortometraje que se llama Soledad. Evidentemente le hace justicia al hombre, eh, y como red de apoyo tiene una persona que va a determinada hora y creo que él solo se levanta en la mañana pensando que llegue ese momento para estar acompañado. Pues evidentemente solo está en compañía de sus fotos, eh, de su casa y de su rutina, eh, y de nada más, ¿cierto? Entonces, pensar en un vecino que tengamos de esa manera, en una vecina, en la tía que nadie visita, en, en, en un conocido que de pronto tenga ese tipo de personas, mm, realizar un primer auxilio buscado, ¿cierto? Generarle un espacio a esa persona para que se distraiga, leer el periódico, leer libros, jugar juegos de mesa, ¿cierto? Entonces, me parece importante que tengamos como ese panorama frente a cómo es la vida de un abuelito como tal. Ya sí comienzo a compartir de nuevo. Listo. Ya hablamos un poco de los factores de riesgo, tanto Jennifer como Margarita nos lo ampliaron un poquito más, y que uno piensa que es solo la movilidad, que uno piensa que es solo la hipoacusia, la pérdida de la visión, ¿cierto? No solo es eso, sino que son muchísimas cosas más que ya tuvimos como esa oportunidad. Dentro de las técnicas que tenemos para, para acompañar ese primer auxilio con un adulto mayor. mm, Denme un segundito. Ya. Para acompañar un adulto mayor, pues los ejercicios de respiración guiada,
que creo que los vimos hace como 4 o 5 clases. Usar, recordar experiencias pasadas que en lo terapéutico se le llaman narrativas resilientes, y eso le demuestra a esa persona que construyó algo importante en su vida, que tuvo personas que lo quisieron, que tiene personas que lo quieren, em, eh, que gracias a eso tiene de pronto una casa donde vivir, y de pronto mm, animarlo a que cuente su historia, ¿cierto? Entonces, ligarlo a esa historia, utilizar objetos o rutinas familiares como anclaje de seguridad emocional. Era muy parecido a lo que yo les decía con mi abuelita. Por ejemplo, el sábado hubo una reunión familiar en mi casa y había muchísima gente. Pues no hice muchísima gente, pero eran que 7, 6 personas. eh, y eso a ella la pone como nerviosa después, porque empieza a hablar incoherencias, se levanta grosera. Por ejemplo, ayer estuvo súper grosera: no quiero, no me voy a bañar, déjeme sola, no me moleste, ¿cierto? Entonces, em, es entender también que los cambios repentinos en ellos van a generar ciertas incomodidades emocionales, físicas, em, independientemente que tengan o no una, ¿una qué? Una, un diagnóstico psiquiátrico. El contacto visual y físico, mm, recuerden que cuando es posible y es consentido, cuando pedimos el permiso de si podemos generar eh, ese contacto, eh, preguntarle si se siente cómodo, si lo mira, si le puedes tomar la mano, si le puedes poner la mano en el hombro, ¿cierto? Eso a ellos también les ayuda mucho, porque después de que pierden a la pareja o a esa persona cercana, eh, nadie más se les ocurre como abrazarlos, como darles besos, como tomarlos de la mano, y para ellos es una experiencia muy bonita y recobran cierta energía importante en ese momento. Bueno, voy a leer el chat. Marta nos cuenta: tuve la oportunidad de trabajar en salud mental en una unidad de crónicos. Son pacientes que tienen una patología de base y de quienes su familia no se hicieron cargo. Muchos lloran porque extrañan a sus hijos y a sus familiares. Buenas noches. En el caso de las personas mayores, más que pensar que son mentirositos, es pensar que pueden estar con deterioro cognitivo y pueden ser olvidos involuntarios. Efectivamente, por ejemplo, mi abuela ya no es capaz de decir que tiene hambre, o sea, decir tengo hambre, no. Ella dice: en esta casa no dan almuerzo, en esta casa no dan desayuno. Esa es la manera de mi abuela decir que tiene hambre, por ejemplo, porque ya no hila, no hace match en la cabeza decir: ve, siento el estómago vacío, entonces tengo hambre, ¿cierto? No, ya eso no da, ya siente hambre y dice que en la casa no le damos comida, pero sí, sí le damos, y mucha. Come muy bien. Yo igual creo que une un rol fundamental y lo cumple el cuidador. Tienes toda la razón, Saris. En Chile, si uno ve a una persona mayor en abandono o víctima de violencia, eso se denuncia al tribunal de familia y la ley busca a esos hijos y los presionan a cuidar a sus padres. Aquí también hay una ley para el adulto mayor, pero el adulto mayor a nivel gubernamental y de leyes está muy desprotegido también.
eh, y está bien que busquen los hijos y generen presión para que los cuiden, mm, pero eso también puede ser un arma de doble filo, porque entonces yo me lo llevo para la casa y cómo lo trato, por ejemplo, sabiendo que estoy obligado. Se debe cuidar al cuidador para que pueda estar contenido y guiado en el ejercicio de un mejor cuidado. Sí, pero también es muy difícil cuando eh, ese cuidador no se deja cuidar. Bueno, Alejandra dice que le gustaría que en Chile fuera como en México, donde las personas mayores son respetadas hasta cuando no están en lo terrenal. Alicia nos recomienda una película para que la tengan en cuenta. Eh, Gloria dice, tenaz, esperar a que acabe el día y empezar la rutina con la soledad. Sí. Margarita, Profe, me da un espaciocito. claro que sí. Bueno, profe, estamos pues en cuanto, por ejemplo, a la alteración de la memoria, ¿cierto? Del Ujú, abuelito. En la alteración de la memoria puede haber una alteración normal, por ejemplo, en la memoria inmediata, ¿cierto? Que hay olvidos frecuentes, como muchas veces, por ejemplo, uno va a abrir la nevera y no, va a la nevera y no sabe a qué iba. Se le ujú, embolataron las llaves, eh, las llaves del carro, no sabe a dónde las puso. Bueno, son cositas que se le olvidan pues con frecuencia, ¿cierto? Pero cuando ya hay aumento de olvidos, puede haber una alteración de memoria, pero con problemas ya neurodegenerativo, ¿cierto? Por ujú, ejemplo, ya entra cuando ya hay una memoria, alteración de memoria a largo plazo, memoria sensorial, todas esas clases de memoria ya puede haber una alteración neurodegenerativa, ¿cierto? Que ya puede haber Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Ahí es a donde entra los, las terapias de estimulación conectiva, en el lenguaje, en el cálculo, en las funciones ejecutivas, en la orientación a la realidad. Es muy importante, por ejemplo, al abuelito, si tenga enfermedades neurodegenerativas o no las tenga, de hacer todos los días énfasis en la orientación a la realidad, el día, la hora, el espacio en donde está, cómo se llama, en qué parte está, qué día es hoy, y en fin, todas esas cositas de orientación a la realidad para ayudar a ralentizar esa alteración del deterioro conectivo. ujú, Sí, en cuanto, por ejemplo, a las terapias de estimulación conectiva, como les dije, también es muy importante, por ejemplo, tener el cerebro activo, que escriba, que lea, que haga lo que a él más le guste, ¿cierto? Sopitas de letras, pero no de pronto como una vez un abuelito. Pues yo les había dicho que hagamos sopitas de letras, pues les había llevado la cartillita y todo. Entonces uno de los abuelitos reunió espaguetes, frisoles y que iba a hacer la sopita. Sí. Entonces, como saberles explicar, ¿cierto? Y ujú. todas esas cositas para que ellos puedan asimilar bien todas esas cosas, Toda la ¿cierto? información. Sí, Ujú, toda la información. Eso es como que lo que iba a aportar un poquito y un poquito aportar como en la parte espiritual del adulto mayor. ujú. Por Cuéntanos de esa ejemplo, parte. la parte espiritual, la persona hospitalizada está inmersa en una historia y un contexto donde
ve necesario no solamente la atención del cuerpo, la atención física, sino que él pida que se atienda lo espiritual, lo emocional en él, porque ellos se apegan a la parte espiritual. Esa parte espiritual los hace sentir mejor, los hace sentir con mejoría. Como por ahí decía Ujú, un médico decía que un oncólogo decía, morir en un hospital es inmortal, ¿sí? Y eso es verdad, porque si una persona, así no sea una persona mayor, una persona que muere en un hospital, lejos de su familia, se va a sentir desesperada, angustiada, triste, sola, y va a aumentar más pues los problemas orgánicos, ¿cierto? Los problemas de la enfermedad se va a acentuar más. Entonces, la espiritualidad en el abuelo es muy importante en ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ellos tienen también tropiezos, el adulto mayor hospitalizado puede tener sufrimiento también espiritual. Aparecen ujú. síntomas depresivos, sí, alteran la espiritualidad. ¿Cuándo? Cuando les administran antidepresivos, ¿sí? Cuando están somnolientos, cuando están más dormidos que despiertos. Entonces hay una alteración de su espiritualidad. Ujú, Eso a grandes rasgos, pues les hablo de la ujú. espiritualidad en ellos. Qué bueno saber todo eso. Y, pues un poquito como que sepamos un poquito de conocimiento, cómo Ajá, llegar al adulto mayor cuando acompañemos a él. Qué claro que sí. alteraciones, como les hablaba hace poquito, pues en cuanto a la disminución fisiológica, ¿sí? Ujú, Y que les hablaba, por ejemplo, en el agua. No les brindan agua porque ellos nunca piden, ellas ujú, nunca van a tener sed, ¿sí? Entonces uno hay que estarles ofreciendo el agüita para que no se deshidraten, como les dije hace poquito, ¿cierto? claro Son que como, sí. son como muchas cositas como de saber en ellos. Le agradezco Ujú, mucho, profe, este campito pues que me dio como para hablar un poquito. claro que sí. No, y bienvenida a hablar y bienvenidos a hablar todos, que yo sé que todos deben tener alguna experiencia con el abuelo o con la abuela. Y profe, te agradecemos mucho, te Ujú, agradezco yo personalmente, te agradezco mucho, maneja muy bien en la temática, ujú. le deseo éxitos porque hoy es el último día de clase, ¿cierto? Le Mañana. deseo, es mañana, no es hoy. Sí. Bueno, yo me adelanté, les deseo muchos éxitos pues en la vida cotidiana y en la vida Ujú, profesional. Un gran claro abrazo. que sí. A ti también, gracias, Margarita. Bueno, yo creo que hay muchas vertientes de las cuales nos podemos eh, ligar con un adulto mayor, así como con un niño y lo vimos, así como con el adolescente. Yo digo que un abuelito que no esté ligado con lo espiritual, como decía Margarita, es muy raro, ¿cierto? Siempre van a tener su creencia, siempre van a tener como esa fuerza externa de la que los seres humanos tienden a aferrarse para sentirse acompañados también. eh, y es eh, invitarlos a orar o a rezar, que se llama en el catolicismo, eh, ser facilitadores del vínculo social. Entonces, si tenemos una abuelita y una vecina está muy sola, pues invitémosla a tomar un cafecito, un té, las ponemos a jugar cartas, dominó, parqués. Dentro de esas conversaciones, evitar los consejos moralizantes. Yo creo que ya a esa edad, pues no, es como el dicho que dice, el loro viejo no aprende a hablar. Mm, Y es muy complejo, es muy difícil. Por ejemplo, con mi abuela pasa, el perro de la casa, mi perro es negrito, se llama Zeus. No, y ese pecado
Mi abuela bien racista y el perrito negro. Y mi abuela es negro ni mi caballo, ¿por qué no escogieron otro perro? Ese perro no se ve en la oscuridad, que no sé qué, y empieza la retaíla contra el pobre animalito. Y el animalito es detrás de mi abuelita. Es el defensor número uno. Pues que yo creo que se entienden es porque ya están en esa edad geriátrica. Mi perro tiene 15 años, entonces imagínate, son tal para cual. Entonces mi abuela grita y él ladra, mi mamá regaña a mi abuela y mi perro se enoja con mi mamá. No, no, no les digo, esto aquí es una locura muchas veces. El ser empático, sabemos que no solo es con los niños y con los adolescentes, sino con todo el mundo. Intentar entender qué está pasando con ese abuelo, independientemente que sea porque, y eso no lo podemos borrar de sus vidas, que en su vida de padre, en su vida de pareja, en su vida de amigo, no haya sido lo mejor para esas personas que lo acompañaron en esos ciclos de vida o en esas dimensiones, pero no deja de ser persona. El resto de gente tomó la decisión de hacerlo a un lado y hacerlo aparte, por eso que vivieron con él, de no cuidarlo, de no llamarlo, de no ayudarlo, eh, porque dicen, si yo no recibí un buen trato de ahí, porque sí lo tiene que recibir el de mí, ¿cierto? Entonces, independientemente del discurso que vaya surgiendo, pues ponernos en los zapatos, y es un ser humano que en este momento ya está solo, físicamente y mentalmente no es la misma persona que hace 20 30 años, eh, y se le está tornando difícil la vida, ¿cierto? Entonces, pensar mucho en esto. Y si tenemos dentro de esa intervención que estamos haciendo, mm, la necesidad de derivar al, al adulto mayor, a un centro de salud o comunicarnos con los entes gubernamentales para restablecimiento de derechos del abuelito, pues se debe hacer, ¿cierto? Entonces voy a buscar otro videito que les tenía preparado. Esto, con respecto al video que vimos ahorita Ujú. también un poquito, a ellos les gusta algo que se me escapó decirle eh, en el anterior conversación, es que les encanta demasiado que les dialoguen, que los escuchen. Ellos les encanta que los escuchen. Así sean groseros y todo uno, pues a mí, la verdad, yo me divierto harto con ellos. Me da mucha risa con sus concurrencias, con sus groserías, porque le dicen a uno cosas que uno no se espera que le van a decir, pero a uno le da risa porque uno no por burlarse de ellos, porque de pronto otras personas lo toman a mal, pero uno se ríe es por lo que en el modo de que cómo lo dicen, como su garbo Ujú. de la manera en la que lo dicen. Yo tenía una paciente de 103 años. Y esa señora le encantaba mucho. Ella, eso sí, cada vez que la iba uno a cambiar para a hacerle algún cambio de posición, le decía, esta hijuepu, esta malpa, esta desgracia. Y ahí uno no sale. Pero eso, o lo pellizcaba o lo agarraba durísimo a uno. Pero ella, ¿qué le gustaba? Hablar, en lo poquito que hablaba, medio en lo que se le entendía, habla mucho del pasado. Ellos hablan de por sí de sus cosas del pasado, de lo que ellos hicieron, de lo que ellos vivieron en su juventud y, y hoy en día por eso, o sea,
el Alzheimer y la demencia senil van de la mano totalmente. Uno de por sí, un abuelito, a ellos no les puede uno, o sea, no les puede uno decir nada porque pues ellos le van diciendo a uno, le van diciendo vaya, coma mía y de todo porque pues ellos no están en sus cabales, uno entiende su condición, pero algo también muy primordial en ellos es escucharlos. Mira, yo tuve el caso de una paciente de 81 años con demasiadas complejidades. Tenía dos fracturas de cadera, tuvo dos fracturas, era diabética, era hipertensa, tenía artritis reumatoidea, tenía Alzheimer, era hipertensa, eso tenía todas las comorbilidades de las enfermedades a esa edad. Cuando yo Ujú. tenía escaras, múltiples escaras, cuando yo la recibí. Y pensaba yo en mi mente, ¿no? Y el esposo con Parkinson. Y algo muy, yo decía, Dios mío, no, ¿cómo voy a hacer? Porque, sí, siempre es complicado, 24 horas trabajando con ellos. Y entonces, pues, ay, al principio fue complicado, compleja la situación con esa paciente porque, uy, otra de las cosas estaba esa señora contaminada. Bueno, yo pensaba en mi mente, esta señora como yo la recibí por ahí me durará 15 días, pensaba yo en mi mente, ¿sí? Pensaba yo en mi mente porque la condición de la señora era muy desfavorable, de verdad que la tenían en unas condiciones muy precarias y a mí, pero la profe no lo va a creer. Esa señora, yo duré trabajando 8 meses allá y esa señora se recuperó conmigo de un 100, se recuperó un 70%. La señora no sabía ni quién era, no, solo conocía al esposo, por lo general, y a la hija que era Otilia. De resto, ella no sabía ni quién era Pedrito Pérez, no sabía de la vida de nadie, de nadie, de nadie. Y ella llegó se recuperó tanto. Yo soy masoterapista, yo hago masajes de relajación para el estrés y todo eso. Entonces yo le hacía todos los días terapia hasta que empezó a abrir sus manitas, empezó a estirar ya su piernita, eh, avisaba que la llevaran al baño y la empecé a llevar a misa. Ahí es donde yo voy. La empecé a llevar a misa, yo me la llevaba para el parque por todo el pueblo, por donde pude caminar con esa silla y ella, por allá me la llevaba. Me decían que para qué la sacaba, no, eso a ellos hay que sacarlos, a ellos no hay que, mientras estén vivos, hay que hacerlo, darles calidad de vida, ¿sí? Si ya tienen varias enfermedades y están bastante delicaditos, pues uno también mira la condición para poderlo sacar, pero yo me la sacaba y me la llevaba a pasear todos los días, no había un solo, por ahí que lloviera demasiado, era lo único. Le leía todos los días le leía unas 2 veces en el día, yo jugaba con ella, le hacía mucha oración a ella, oraba mucho con ella. Y sí, señores, que esa señora empezó a persinarse, la familia no lo podía creer. Un día llegaron los hermanos y le dijo, tú eres Julano de tal. Y usted dijo, usted es la esposa de mi hermanito. Entonces yo en el momento no estaba, había subido a mi cuarto y en ese momento ella le decía todo eso al hermano y empezó a conocer los hijos y todo. Y esa señora, o sea, eso nosotras era, eso yo era risa para allá, risa viene, risa va. ¿Por qué? Porque la señora tenía, o sea, la señora empezó a recuperarse un 90%. Y yo le decía, o sea, yo la tenía tan consentida y una de las cosas en ellos, a lo que yo voy, es que no todo se puede, pero hay, por ejemplo, a ella le tenían 24 medicamentos. Yo revertí la fórmula, la orden médica, la revertí
y solo le daba lo que era importante, o sea, medicamento importante, importante que fuera el que mejor dicho. Y tanto así que yo no, ya al último yo no le ponía insulina, ya al último yo no le daba metformina para la diabetes, yo no le dejaba dar ningún tipo de harina que le pudiera hacer daño a ella. Y sabe que yo hacía, cogía a escondidas porque la hija, pues yo soy muy respetuosa en eso de los credos religiosos. Yo soy muy neutral en eso, yo soy muy respetuosa en ese sentido. Entonces la hija era adventista, pero la hija, pues usted sabe que hay credos religiosos que pues ellos por su religión no dejan que le vaya a administrar uno algo diferente al medicamento. Pero yo a escondidas cogía la salvia, a escondidas cogía la salvia, porque la salvia la puede tomar cualquier persona día a poquito, en cogollitos poquitos. Esa sirve para prevenir el Alzheimer, el Parkinson y enfermedades degenerativas neurológicas. Y el romero ayuda para el Alzheimer, el Parkinson y todas las enfermedades que usted pueda tener óseas. Y yo no podía creer el milagro, o sea, y Dios es el que hace los milagros, porque yo la llevaba a misa y ella comulgaba al último común y corriente. Y el Alzheimer lo tenía en estadio 6 y 7, que ya el doctor decía que ya no había nada. Cuando yo la llevaba a los controles médicos, la doctora que la trataba en su momento quedaba admirada. Decía, yo no puedo creer que esa señora en esas condiciones de 81 años y haya presentado ese tipo de recuperación. Entonces, toda enfermedad de un paciente, y yo he tenido pacientes de 103 años, 106, 109 años, de 100, 102, y todos los pacientes geriátricos, porque yo casi no me gustan los pedidos, o sea, pues si me toca lo hago, ¿sí? Pero casi no me gusta, no es lo mío. Yo amo los abuelos, me encantan los abuelos, me fascinan. Yo soy la mujer más boba, más feliz con los pacientes geriátricos. Y en ese orden de ideas, esa señora y yo le daba a escondidas el té de romero, pero poquito, hasta uno lo puede hacer, un cogollito de romero con 5 clavitos de olor o con 3. Y uno cocina eso y lo toma unas 2 veces por semana. Y eso le ayuda a prevenir que una persona, el Alzheimer y el Parkinson, siga siendo o sea, no, sea una enfermedad tratable, que no es que se cure totalmente, pero por lo menos vuelve a tener más o menos una memoria cuidable, una memoria más o menos regular, que por lo menos se acuerden de sus hijos, de sus familiares, que no todo el tiempo estén tan retraídos y ayuda mucho para los dolores óseos, y aunque no lo crean, se lo digo porque hasta yo misma en su momento yo no, yo dije voy a ensayarlo en ella, porque pues en ese, pues sí, uno tiene que ser muy cauteloso porque puede dar otras reacciones o algo así. Pero yo se lo daba, los preparaba supuestamente para mí y a escondidas cogía y le empezaba a preparar, le daba a ella, pero que no se diera cuenta la familiar. Y eso, esa señora, eso me decía. Eso era, a veces era tan atrevidos y ambos, porque imagínense el señor con Parkinson y tenía EPOC, teniendo en cuenta que ambos tenían EPOC. Bueno, esa señora tenía de todo, pero es que era de todo lo que podía. Esa señora no había una sola enfermedad que no tuviese. Y lo que uno puede hacer con ellos es escucharlos, leerles todos los días, y ellos le van a repetir una y otra vez la misma historia, como así tú la hayas escuchado más de 4 o 5 veces diarias, se la van a repetir, se vuelven, ellos a veces le van a decir a uno, son atrevidos, a veces esa señora, yo me acuerdo y me daba la risa porque esa señora a veces, con el respeto aquí de la doctora y de cada uno de los participantes, pero es un tema que pues se habla, a veces le decía a uno,
oiga, y usted ya hizo el amor con Julano de tal, y uno, uy, no, qué vergüenza, así le decía, pero pues lo- uno no, y así, o le decían de pe y de pan, no salía uno, pero pues esos viejitos uno lo que hace es consentirlos y pues yo soy la mujer, o sea, lo que yo te digo, a mí siempre me causa risa cuando un pacientico es Mm, así, porque pues la verdad que se va a poner uno primero a seguirle el juego, a ser por ahí grosero o algo, si ellos no están en una condición eh, psicológica y neurológica bien, ¿sí? Entonces uno pues se pone en los zapatos de ellos. Y otra cosa muy importante con ellos, orar mucho con ellos, independientemente del creo religioso de ellos, orar ujú, todos los días con ellos. Miren, hay algo muy bueno y aunque de pronto no lo crea la doctora o de pronto alguno me diga que no, pero lo digo tema muy personal porque lo he vivido y me ha pasado. Hay pacienticos, yo soy muy católica en ese sentido y, y lo digo porque mi hermano también es pastor de una iglesia, entonces ellos de por sí los abuelitos y lo que son más que todos los abuelitos en sus enfermedades terminales y sus enfermedades crónicas, ya cuando son abuelitos, hay espíritus que los atacan y cuando las personas no tienen buenas energías, a esos pacienticos neurológicos, si esa persona que, digamos, si yo voy con mal genio, de mal genio, malhumorada, no tengo ese carisma para ellos, créanme que ellos van a percibir esa energía y van a decir, es que usted a mí no me trata bien y de una vez se van a confrontar a discusión, a eso voy. Y ellos ujú, son, incluso hay pacientes que se despiertan y dicen, me soñé tal cosa, siento esto, siento aquello. ¿Por qué? Porque ellos son atacados espiritualmente cuando no hay un orar todos los días y eso nos puede pasar incluso a nosotros, porque a veces uno a veces de pronto no sé si la doctora le ha pasado que hay de pronto pacientes o personas que te cuentan una situación como muy difícil, como complicada, te cuentan cosas que de pronto tú no llegas a pensar o no creería que le llegaran a contar tipo de cosas que uno dice, uy, de por Dios, esto es así. Y hay pacienticos que de verdad, o sea, ellos son atacados espiritualmente y ellos en ese orden de ideas, por eso un abuelito toca orarle mucho. ¿Por qué? Porque ellos en cualquier momento, otra cosa, ellos se van en cualquier momentico, se pueden estar despidiendo de esta vida, ya llega, termina su ciclo de vida y qué triste es cuando no les dan buen trato a ellos. Ay, a mí eso me duele, me parte el alma porque pues ya por sus enfermedades, ellos lo que necesitan es calidad de vida en todos los sentidos. ujú. Gracias, Claro profe, que Dios la sí. bendiga y feliz noche para todos. Con gusto, Jenny. Gracias a ti por los aportes. Saludos a su abuelita, que Dios la bendiga, un abrazote súper grande, ay, ellos son adorables, ellos mal genialitos y todo, pero son súper adorables, ay, Dios mío, Sí. regálenosla, me la Ah, regala. yo la presto. Yo no la regalo porque entonces ¿con quién me río? Ay, no, es que es divino. Ay, no, esos son adorables. Gracias, mi doc. Bendiciones. Feliz noche. Igual que estés bien. Sí, los abuelos son muy lindos y muy particulares. Por ejemplo, mi abuela me encanta caminar descalza en la casa. A mí no me gusta usar chanclas ni sandalias, como le llamen ustedes. Y me ve descalza y me dice, ¿usted por qué está descalza? Porque sabemos que los abuelitos dicen que las enfermedades entran por los pies, que el frío, que no sé qué. Tengo 32 años y no tengo nada. Estoy súper bien. Entonces me ve descalza y es que ¿usted qué hace descalza? Entonces acá en Colombia hay una congregación de monjitas que se llama la Congregación de las Hermanitas Descalzas, algo así. Entonces yo le digo que hago parte de la congregación y que uno de los requisitos es estar descalzo, que si ella quiere pertenecer y me dice, eso para estar descalzo uno no. Entonces se ríe también. Aleja.
Hola, profe, buenas noches, compañeros. ¿Cómo Yo vas? sé que tiene que ver con todo lo que han hablado los compañeros. Bueno, yo puse un comentario, me gustaría que ustedes fueran como el país México, donde las personas mayores o los adultos mayores tengan ese reconocimiento de sabiduría, de que se cuiden bastante, prácticamente como en un altar, ya incluso no estando en la parte terrenal. Y bueno, nunca olvidar de que todos nosotros vamos a llegar a esa edad, hay que empatizar bastante con ellos, tener harta paciencia. Y también lo que decía una vez mi abuela, que bueno, ya no se encuentra, está en mejor vida, nunca te olvides de quién eres, de cómo vas a ser y dónde vas a llegar. Y yo le decía, ¿por qué? Porque tú naciste siendo una bebé, pasaste a ser una persona adulta, y cuando ya pasas a estar en mi edad, vas a volver a ser bebé. Entonces Mm, ahí donde se ve la paciencia, la empatía, y contigo misma quizás vas a tener o vas a tener que tener con tu madre. Eso no más profe. ujú. Sí, es muy cierto, Aleja, y es lo que todos hemos dicho y creo que pensamos lo mismo. Mm, yo creo que uno debe tratar al otro como quieren que lo traten a uno, sea en su vejez, sea en un trabajo, sea en una amistad, en una relación de pareja. Mm, pues uno da de lo que quiere recibir, ¿cierto? Eh, que lastimosamente no es así en muchos de los casos, por la frustración, por el dinero, porque no quiere tener a alguien dependiente, pueden ser muchas cosas, pero mm, hay que entender que son personas vulnerables. Gloria, Y yo, sí, yo hola, y pues, bueno, aló, Oli, aló, profe. ¿Me escuchas? sí, ahora sí. Ay, gracias. Profe, les decía que yo tengo la experiencia con un abuelo que para mí es como mi papá, porque pues yo no Ujú, tuve papá. Y pues ha sido una persona muy linda, muy especial, muy cariñosa, pero digamos que sí he visto por parte de la familia, él crió a un nieto y es con el que vive actualmente. De hecho, el nieto ya le escrituró la casa y, y es triste ver cómo él está reducido a un cuarto más pequeño de la casa, ¿sí? Sin muebles, solamente una cama y una mesita y ya, o sea, sin televisor, como tenerlo cómodo cuando él pues tenía, antes de que la esposa falleciera, el cuarto principal de esa casa. Em, digamos que cuando habla y hay algo que no le gusta, me lo cuenta, pero me lo cuenta en voz baja, como si le diera miedo que escucharan lo que él piensa mm, y pide mucho que cuando voy, pues yo le llevo cositas que yo sé que le pueden hacer daño, una milhoja, un postre, sí, cosas que yo sé que él no come habitualmente y pues que de pronto de alguna manera le pueden alegrar la vida, ¿sí? mm, Que digamos como saber que le gusta el pollo bróster, entonces ese tipo de cosas. Y cuando hablamos, me molesta un poco eso y yo lo empodero cuando hablamos. Yo le digo, usted es el señor de la casa, usted es el que sacó ese chico adelante, sin usted, quién sabe dónde estaría. Y de hecho, él no ha hecho un proyecto de vida porque él cuenta con esta casa y entonces donde no lo hubieran tenido, entonces, ¿qué mm, sería de él? Entonces, no, señor, mientras usted esté vivo, esté en esta tierra, esté acá, esta es su casa, y usted es el señor de la casa y usted es el que manda en esta casa. Y si hay, que hay alguien que sea manda callar, es usted. ¿Qué tal ay, eso, señor? Y entonces él como que se empodera.
porque a veces si él siente que es chiquitico, que como que está allá en un rinconcito como, y no me parece. Yo creo que hasta eso les da cierta independencia, ¿sí? Claro. El hacerlos todavía sentir importantes mientras ellos se puedan mover, ir a comprar una fruta, ir a traer el pan, ese tipo de cosas, pues hay que dejarlos ser, todavía que sean activos, ¿cierto? Y respetar. Yo pienso que eso es importantísimo, el respeto que hay que tenerles a estas personas. Él pide mucho, em, digamos que no lo dejen solo. Entonces ahí tú entiendes que él sí tiene sus momentos entonces donde se siente solo o abandonado o no importante para los demás, porque siempre lo recalca. Viene a visitarme, no me olvide, me da así cachetaditas y me dice, yo la quiero mucho, usted es como mi hija, no me olvide. Y pues yo tengo una vida bastante, me gusta ocuparme. Yo tengo TEA, entonces, para mí es un poquito difícil, todo es más complejo, más cansado, sin embargo, aquí estoy, todavía aquí ocupándome hasta con este tipo de diplomados y de cosas. Hoy estuve precisamente en una cita con psicología, tengo un proceso ahí con neurología y demás, con mis pastillas, mis inyecciones de toxina botulínica, pero aquí estoy. Trato, parezco una abuelita ya, pero trato y todos estos temas, estoy muy metida en todas estas cositas porque me da también susto, me da temor llegar allá, a esa edad, y si ya me olvidan las cosas, imagínate, o sea, cuando esté de 70 80, ¿qué será de mí? Entonces, es preocupante, y si es, pienso que mientras tengamos nuestra conciencia, en este momento sí debemos tratar de ser las mejores personas que podamos para que también nos traten bien en nuestra vejez, a pesar de la Absolutamente. terquedad y lo mal geniados y los chochos que podamos llegar a ser cuando viejitos, porque de hecho cuando somos jóvenes también tenemos nuestros rayes, nuestras chocheras, que será cuando seamos viejitos. Pero sí Ujú. tenemos que tratar de ser cariñosos, amorosos, comprensivos, chéveres, ¿cierto? Porque yo he visto viejitas que no son de esta época y son muy chéveres. Que una vez se ve así más chéveres que yo, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, eh, pienso que hay que empoderar a esos viejitos, a esos adultos mayores, a que hagan eso. Mientras puedan moverse, vayan, salgan, suban, bajen, lo que decía la compañera. Eso de sacar a la gente, yo tuve una experiencia a mis 13 años, y era que me quería ir de donde vivía porque era una zona guerrillera conflictiva y se llevaban la gente, y mi primer trabajo fue cuidar a dos ancianos que estaban supuestamente que pues no podían ni moverse, y yo llegué ahí efectivamente sí. Y yo decía, bueno, dentro de mi niñez y mi falta de experiencia en esa área, pero yo decía, qué tan difícil puede ser cuidar a alguien si cuido a mis hermanos que son bien casposos y son hartos y son varones, y hago de comer y ya me tocaba pues hacer de todo como una viejita. Entonces yo dije, bueno, allá no podían comer harinas y eso hacía tortas, arepas de banano, y yo les daba y ellos felices, y yo, no, esta gente lo que le tenía era hambre, le faltaba era comer, que no podían salir y yo me los llevaba por allá a buscar huevos de las gallinas, a traer la vaca, que me acompañaran Ujú. a organizar esos patios grandes de tierra caliente que caen muchas hojitas de los mangos, de todo. Entonces había que se asolearan mientras yo organizaba el patio, y duré un mes con ellos porque estaba buscando plata para irme de ese pueblo para Villavicencio, para alejarme del tema del conflicto armado y pues que no me llevaran allá. Me daba mucho miedo eso, pero mientras compartí con ellos, yo vi eso, estaban solos, sus hijos vivían aparte con sus hogares, no los visitaban en ese tiempo que yo estuve, fueron como una vez nomás a dejar un mercado y ya, pero digamos sí, obviamente esa ausencia, esa soledad, ese, que todos tenemos una vida, obviamente, y tenemos cosas que hacer, pero ellos también en su momento, con todo y su vida, nos dedicaban tiempo y nos cuchicheaban y nos dejaban con alguien que nos cuidara mientras trabajaban, y pues digamos que de alguna manera no vivíamos la soledad que vive un adulto mayor. Entonces, digamos que no Absolutamente. tengo la experiencia de Margarita, que es una dura,
ni a nuestra compañera enfermera en esa área, pero he tenido mis contactos con adultos mayores y sí es bien fuerte lo que les toca vivir, Ujú. entonces tenemos que ser muy conscientes sigo enfatizando en que vamos para allá todos, entonces tratarlos con respeto desde cualquier área donde trabajemos, donde nos movamos, con el respeto que se merecen. Yo soy muy revolucionaria y a veces digo, desmovilízate, Gloria, porque yo Sí. veo que alguien es así como odioso, como cuando vas a pasar la calle, por ejemplo, yo tengo motocicleta y a veces veo uno que pasan como locas, yo sí me freno y pues el que viene atrás le toca parar en Ujú. seco porque va a pasar. Y si no paran, me les atravieso y le digo, es que usted también se va a envejecer o cree que es que no va a envejecer. No, pues espérese, es que tiene afán, póngale alas y entonces empiezo a pelear en la calle porque hay que esperar que caminen porque ellos caminan lento, caminan Sí. torpe, algunos no ven bien. Lo viví con el señor que te comentó que mi Ujú. comadre, porque ellos son compadres míos, los cogí de compadres viejitos. Y mi comadre le decía, ¡sordo! Oiga, esas esposas regañonas y él es todo sumiso, todo bello. Y él le da risa o no le decía nada. Pero ella le decía mucho, oiga, se durmió, párese ahí, ¿usted dónde se sienta, duerme acá. Ciego, sordo, ella era muy casquita. Ujú. Y resulta que ahorita en estos acompañamientos médicos que yo le puedo hacer, gracias a Dios, en los espacios y en el trabajo que tengo, he podido ayudarle en ese sentido, porque pues él no sabe leer, no sabe escribir, y pues salir de Zipaquirá a Bogotá. Bogotá es otro nivel, entonces la mayoría de citas de EPS son en Bogotá y pues cuando una Ujú. persona es adulta mayor, no se sabe ubicar en el espacio, no sabe leer, no sabe escribir, tomar un Transmilenio y ese tipo de cosas es muy ver, buscar direcciones, etcétera. No, no Pues llega. yo hago, esa es mi buena acción del mes. Entonces, yo le explico. Entonces, el médico habla así muy técnico. Yo le digo, no, hable legal, coloquial y verá que él le entiende, Ujú. porque si no se vaya igual de gris. Y resulta que yo no estoy con él todo el tiempo, yo vivo lejos de donde él, y entonces él tiene que saber cómo es el tema de los medicamentos, de todo, entonces háblele más que él la Sí. entienda. Entonces, vamos, y resulta que él no veía bien. Ujú. Y tenía el párpado en la parte de abajo caidito, el lagrimal. Entonces ese lagrimeo de su ojito es porque el párpado ya se cayó, entonces tiene ojito reseco, pero donde le queda el charquito de la lágrima se le hace infección, se le hace la gañita y él ya no se puede operar porque pues como es un adulto mayor ya tiene problemas de tensión arterial, se puede quedar en una cirugía. Y igual si lo operan, pues como ya tiene 80 años, pues la pielecita se le va a seguir cayendo y no va a Mm. servir de un carajo esa cirugía. Entonces le dijimos, esa no es. Entonces, ¿qué hay que hacer, Luisito? Gafas. Y entonces empezaron a hacerle así las pruebas con sus lentes y él dice, no, ahí sí veo, no, aquí sí no veo un carajo. Y así. Cuando ya como a los 20 días le logré conseguir las gafas, entonces lo saqué ahí al andén de la casa, a él le encanta, él muy chismosito y muy chacharero así con la gente que pasa y conversador. Entonces le puse las gafas y le dije, mira ya para la entrada del barrio, dijo, uy, veo berraquera, así como hablan ellos. Y me dice, veo berraquera, no, ahora sí veo bien. Y le dije, ah, listo, Luisito, ya cuadramos eso. Ahora vamos a ir al otorrino a ver cuál es el tema y allá lo mismo. Resulta que él De tenía las un dos. problema ya muy serio de oído, ¿sí? Entonces el otorrino le explicaba, el oído y el ojo van conectados. Si su merced va a pasar una calle y él decía, no, yo cuando veo el bus lo veo es encima. Y decía, y a mí me da susto, entonces yo ni paso la calle, o sea, se quedaba ahí estático, pues así más rápido lo accidentan. Entonces yo le decía a la torrina, ¿cuál es la idea? Yo no puedo estar ahí. Yo trabajo, tengo un negocio, tengo una niña de 9 años, estudio y las deberes de la casa que la empleada mía renunció. Desde que nací renunció. Entonces a mí me toca todo siempre. Entonces le dije, en ese orden de ideas, él no tiene quien lo cuide. Estas cositas que yo hago son ocasionales. Yo lo que necesito es que él tenga su autonomía, su independencia. Le gusta salir a hacer el chance, ir a comprar la verdura los Ujú. martes al centro, a la plaza.
todas esas cosas, y él se cayó porque le dio vértigo en la plaza y se cayó y allá lo tuvieron que auxiliar la gente en la calle, llevarlo al hospital y ahí le detectaron una masita al lado de la 100, sí, que vayamos a ver desde cuándo la tenía y ya empezamos con todo este otro proceso. Entonces ella decía, no, él todavía puede, ¿cierto, Luis? Y él le decía, sí, no, que no, sí me entiendes. Entonces cuando ya lo llevó a Bogotá al otorrino, y le dicen que va a oír perfecto con sus audífonos, que se los entregan ya la otra semana. Ella le dijo, los vamos a ajustar, ya su merced queda montado pues con gafas, con con todo. audífonos, entonces ahora sí puede salir y pues obviamente con todo el cuidado del mundo. Y yo le digo que ese señor, si le dieran trabajo, trabajaba, porque ese señor tiene una energía. Él tiene una jorobita en su espalda y todo, pero es súper dinámico, activo, es pilo. Él se va a sus cosas del adulto mayor, entonces le mandé a hacer un carnet para que sepan de dónde es, para dónde va, a dónde llamen, todo por si Dios Ujú. no lo quiere y pasa un accidente, que tengan cómo ubicarlo. Digamos que yo no tengo toda la experiencia de las compañeras, pero digamos que hay un tema que es sentido común y humanizar, nuestra humanidad nos tiene que dar para, en cierto modo, ayudar a las demás personas desde cualquier área, desde cualquier cargo, desde cualquier profesión. Si tenemos esa posibilidad, por lo menos que le ayudemos, creo yo, a una sola personita, ya estamos haciendo mucho. No Demasiado. necesariamente tiene que ser de la casa, pero así Ujú. como pasa con los animalitos, si adoptamos un animalito, es también un ser vivo y estamos ayudando y estamos generando una sociedad más equitativa y más justa, que yo creo que eso es lo que Absolutamente. nos hace falta. Entonces, nada, profe, gracias por el espacio, porque igual todos los seres humanos estamos acá, existimos y coexistimos y es importante sí ver todo lo que es los aspectos que nos estás mostrando, las parejas, los hijos, los niños, los ancianos, porque finalmente todos estamos en este mundo, a todos nos pueden pasar accidentes, problemas, cosas, temas emocionales, así como a nosotras amanecemos un día que nos vemos regias y nos creemos pues así modelos, hay días que nos sentimos horribles y que nada nos cuadre, que como que nos da pena hasta que nos miren porque nos sentimos feas y yo creo que eso es tan natural. Hoy, por ejemplo, cuando fui al psicólogo, no, yo no supe a qué fui, entonces me sentí muy rara, porque ella y que, bueno, me pregunta lo que tú dices, cómo me llamo, dónde vengo, para dónde voy, la dirección, con quién vive, no sé qué, y ya. Y entonces me preguntaba, yo le hablaba normal, contestar, y yo dije que ya pasaron mis 20 minutos y esta señora no me dice nada raro, diferente. Yo esperando que no sé qué intervención me hiciera, y me dice, ya nos vemos en 15 días. Le digo, ¿y qué sigue? Porque es que tengo un proceso, pues con mi déficit de atención, tengo 15 terapias que por EPS no creo que se van a dar este año ya, porque eso está terrible. Le dije, tengo toxina botulínica más o menos en un mes. Hoy tengo un dolor de cabeza horrible porque yo le hablaba con ojo apagado. Ya me fastidiaba la luz del consultorio y me dice, nada, ya, nos vemos en 15 días. Y yo, ¿qué? No, pues yo decía entre mí, pues gracias, hablo con mi hija que esa me charla más. ¿Sí me entiendes? Me sentí muy Ujú. rara hoy en esa tensión. Yo dije, bueno, pues No, sí. y fue la anamnesis, el Yo dije, registro de la bueno, historia clínica, el contacto de emergencia, esas cosas. ¿y qué te pasa? Yo no, pues que se me olvida todo. Se me olvida que tengo una hija, calculé. Tengo una hija de 9 años, me olvida que tengo que ir a recogerla. Y después digo, ay, changos, tengo una hija. Ay, Cosas ¿verdad? como estas me pasan. Hace poco, a lo que te decía, tengo una motocicleta y lo mismo. Entonces, un día la dejé fuera del conjunto y haciendo show aquí, que dónde Que está le la ve el moto. rolo. Y un vigilante llega que estaba haciendo la ronda y me dice, señora Gloria, usted dejó la moto desde ayer en la calle. Y yo, Virgen Santísima, imagínate, o sea, así de crazy estoy, profe. Entonces, independientemente de mis rayos neurológicos, estoy tratando de hacer todo esto que estamos haciendo en este momento, porque a mí sí me da mucho susto que se me vaya un día de estos todo.
¿Sí me entiendes? Que como que no esté aquí, esté y no esté aquí pero no esté, Ujú. porque eso es tenaz, o sea, ver ahorita el video que mostrabas de ese futuro y pasado y el presente, y yo decía, tenaz, tenaz que a uno se le borre todo ese cassette de toda su vida, de todas sus vivencias, de todo lo que hizo profesionalmente, emocionalmente, con sus parejas, con sus hijos, la felicidad, los viajes, o Justo. sea, que se te borre el cassette. Qué tenaz y qué tenaz, digamos, para la compañera en su profesión cuidar personas con esas condiciones, porque debe ser muy difícil para uno llegar allá a atender a alguien que no sabe dónde está, que no sabe quién es usted, que llega a cuidarla y le dé una crisis y le diga, sálgase de aquí, ¿usted quién es? Habiéndola cuidado un año y todavía no sabe quién es esa persona. Debe ser muy difícil, entonces nada, de parte mía también felicitar a esas personitas que están ahí para ayudar y para sumarle a esas personas que tienen esas dificultades de salud. Ujú. Nada, Sí, profe, te gracias apoyo por el totalmente. espacio. Gracias por el espacio. Con mucho gusto, para eso es. Bueno, voy a mostrarles el videito que les tenía preparado y para que conversemos de un casito que les tengo. Vamos a ver algunas técnicas de manejo emocional, no solo para utilizarlas con el adulto mayor, sino que se pueden utilizar de manera general. ¿Listo? Bueno, traje este video de esta técnica porque muchas veces solo nos quedamos en que es que me siento triste, es que me siento tal, y sí, le estamos validando la emoción, pero también es preguntarle, antes te había sentido de esta manera, ¿qué más sientes a pesar, eh, eh, aparte de la tristeza, qué estás pensando en este momento, ¿cierto? Ser bastante, obviamente, cautelosos con con las preguntas, pero también ayudarle a la persona a que haga consciente qué está pasando en ese momento. Ahora sí, nos vamos a dedicar un momentito a pensar en este casito que les traigo de Doña Margarita. Eh, Nos tomamos 10 15 minuticos, eh, o si les parece pertinente, tomamos el resto del tiempo que queda de la clase para resolverlo. Y lo conversamos mañana, o si nos da tiempo, lo conversamos hoy. ¿Listo? Profe, qué pena la molestia, discúlpeme interrumpirla. ¿Tú de casualidad sabes cómo se llama la chica que acabó de hablar? Que me, a mí me parece que se llama Gloria Torres, pero no sé si ella nos está escuchando o algo. Es que le escribí ahí en el mensaje que si me podía escribir al interno, pero pues no sé o cómo la puedo buscar en el grupo de contactos. Alejo, yo creo que sí, pues ya son las 9 de la noche. Bueno, los que ya han terminado, pues lo pueden compartir, pero para que todos lo compartamos juntos, lo podemos hacer mañana. Yo no veo problema.
Bueno, para los que tengan que despedirse ya, desconectarse ya, pueden hacerlo. Eh, Igual para todos, feliz noche, descansen, tómenle pantallazo al casito por si lo quieren pensar esta nochecita.